Continuando con esta tarea, con esta práctica, por ejemplo, lo último que hicimos es guardar el archivo, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a trabajar ahora, ¿no? Del 2 adelante. Con la variable peso, dice, recodifique a una nueva variable que se llama peso recodificado. En la base de datos me fijo, la variable peso está en escala, es de color amarillo con regla. Hay que volverla en formatos de codificado, como este, por ejemplo. Así, categórico. Voy a hacer eso. El peso, por ejemplo, tiene diferentes valores, ¿no? Ahí podemos ver. Entonces, luego vamos a ver en estadísticas cómo se saca las características del precio o del peso, sus datos, sus descriptivos, pero puedo fijar que está entre 50 y 100, digamos, ¿no? La pregunta, para recordar, hay que transformar esto que está aquí, que está en amarillo, lo vamos a transformar a ordinal. Entonces, esa es la idea ahora. Entonces, para hacer eso, transformar, recodificar en distintas variables y vamos a elegir la variable que vamos a recodificar, que es el peso. Ahí está. Lo voy a llamar con un nuevo nombre. Según el texto dice peso recodificado. Puedo poner etiqueta o no, lo voy a dejar así. Tengo que poner valores antiguos y nuevos. Entonces, puedo hacer rangos. Puedo tomar valores. Yo voy a hacer rangos, por ejemplo. El primero va a ser del más pequeño hasta el valor. Un rango va a ser del más pequeño hasta el valor 50. ¿Ya? Ese va a ser un rango. Aquí dice rango lowest hasta el valor. Te quiere decir desde el más menor hasta el valor 50. Voy a poner aquí. Ese va a ser mi primera categoría. Voy a crear una segunda categoría. Que sea, por ejemplo, arriba de 50. Puedo poner rangos, ¿no? ¿Dónde está aquí? Rango. Entonces, entre 51 y entre 70. Ese va a ser el otro rango. Voy a poner a esa categoría número 2. Entonces, el primer rango de peso, el segundo rango de peso. Un rango de peso, el último, va a ser los que pesan 71 hasta adelante. Entonces, a eso lo voy a llamar 3 aquí. Añadir. Ya tengo 3 categorías de rango. Continuar. Y con eso ya tenemos listo para cambiar. Voy a poner cambiar. Y con eso me da la opción de aceptar. Entonces aparece en resultados el código que ha trabajado. Me voy a fijar en los datos. En los datos, en la última columna aparece peso recodificado. Y el peso recodificado tiene distintos valores, pero no tiene etiquetas. Aquí está el peso y no tiene etiquetas. Podemos anotar esas etiquetas. Por ejemplo, 1 hemos puesto menor a 30. En la categoría 2, que recuerde, bueno, este está mal, este era menor a 50, que recuerde, cambiar, ahora sí elijo la categoría aquí, 2, voy a borrar de nuevo, voy a borrar 2 y la categoría se va a llamar entre 51 y 70. Añadir. La categoría 3 va a ser de 71 adelante. Añadir, aceptar. Bien, me fijo, aquí están los datos. Este es lo que yo he encontrado con transformar
recodificar en distintas variables. Aquí está la variable recodificada en una distinta a la que antes era peso. Escala ahora está como ordinal. Esto es una ordinal porque tiene un orden. Bien. La pregunta siguiente en el documento: explique para qué sirve esta pestaña. Entonces, fíjense cuando yo hago un clic ahí, en aquí. Primero están puros números, hago un clic, aparecen las etiquetas de las variables. Entonces te muestra con etiquetas y sin etiquetas. Las que tienen etiquetas son estas de valores. Estas. Entonces esas tienen categorías de variables. Esta tiene 2 categorías, esta tiene 2, esta tiene 2, esta tiene 7, etcétera, ¿no? Esas categorías de variables siempre son de colores así, ordinal o nominal. Entonces para eso sirve. La 4 calcula el logaritmo del peso. ¿Dónde está el peso? Bien, aquí está. Vamos a calcular el logaritmo. Se puede calcular el logaritmo de números positivos. Entonces voy a utilizar esa opción en transformar, calcular variable. En esta opción puedo hacer operaciones con calculadora, como una calculadora. La variable es peso. A la nueva variable le voy a llamar L peso, haciendo referencia a que L es del logaritmo, ¿no? Para que me recuerde. Aquí vamos a introducir la variable, pero hay que sacar el logaritmo previamente. Aquí hay que buscar el logaritmo. Entonces, en aritméticas está, por ejemplo, logaritmo natural, por lo general siempre en estadística. Puedo subir con esta flecha o darle doble clic. Ahí está. En ese espacio azul voy a cargar la variable. El peso vamos a poner aquí adentro. Entonces, lo vuelvo a marcar así. O lo puedo borrar y ahí está. Dentro de los paréntesis tiene que estar el peso. Aquí está. Listo. Aceptar. Se ejecuta así y los resultados se salen aquí en la base de datos. Tengo el peso. A la variable lo llamé L peso. Este es el logaritmo del peso. Y este es el logaritmo. ¿Para qué se utiliza eso? Para luego hacer algún modelo estadístico, gráficos estadísticos, regresiones. Otra pregunta. Indique la variable vehículo. ¿Qué cambio podría realizarse? Voy a ir a esa variable, vehículo. ¿Qué cambio podría realizarse a la variable vehículo? Aquí está. Fíjense que vehículo está tipo con valores, ¿no? En sus... ¿Dónde está? Para... Vehículo tiene valores, etiquetas de valores. Entonces esa no es escala. Entonces es nominal. Es sí o no, nada más. No hay un orden entre sí y no, entonces es nominal. Todo lo que no tiene orden es nominal. Lo que tiene orden, ordinal. Ese es el cambio que haría. Vehículo lo vuelvo en cualitativa nominal. Indique que cambio haría esta variable, ¿no? La 6. ¿Cuántos encuestados o cuántos objetos de estudio hay en esta base de datos? Bueno, me estoy refiriendo, a las filas. Las filas son el número de encuestado, el número de objetos de estudios. Entonces son 114. ¿Qué más? ¿Con qué nombre también podríamos llamarlo, no? Tamaño de muestra podría ser esto, ¿no? Otro ejemplo. La número 7, ¿cuántas columnas, cuántas variables hay en esta base? La idea de esta pregunta es diferenciar entre columna y variable, ¿no? Por ejemplo, ahí están las columnas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, ¿no? Y bueno, el número de variables te dice aquí en la parte superior son 18 variables.
¿ya? El número de variables te dice ahí son 18 variables. En realidad, el SPS, cada columna para el SPS es una variable. Aquí está. Pero ya así estadísticamente, cada columna es una variable, ¿no? Pero número de encuestados podría no ser necesario una variable, porque aquí ya está, fíjense, es aquí dice 1, 2, 3, 4. Entonces, número de encuestado no es en realidad una variable, es una columna nomás. Solamente eso, ¿no? El resto sí son variables. Curso es variable, género, fecha, hermanos, altura, peso, residencia, etcétera, son variables. Pero simplemente es esto, no es una variable, ¿no? Es una columna que nos permite identificar al número de encuestados, nada más. Ahora, una última pregunta aquí que vamos a añadir, la pregunta número 8. ¿Qué cambios se realizaría en la vista de variables? Sí. Específicamente en la medida, ¿no? De las variables. Entonces yo haría los siguientes cambios. Número, ya, es escala. Número de encuestados. Curso, primero, segundo, ya, es ordinal. Género, no es ordinal. No hay un orden entre varón y mujer. Es nominal. Fecha, está bien, escala. Número de hermanos, podría ser ordinal o escala. En realidad es una base que lo saqué de internet. No tengo cuáles son las preguntas de las encuestas, entonces ahí puede ser la una o la otra. Altura, no está mal, está bien escala. Peso también. Residencia, no hay un orden en que vive sí y en que no vive no. Entonces esto es nominal. Transporte, tampoco hay un orden de cuál sea mejor. Simplemente entonces esto es nominal. El tiempo. El tiempo, bueno, puede ser nominal o ordinal. No tengo específicamente la pregunta de la encuesta. Está un número en realidad. Tiempo esperado igual, puede ser escala o ordinal. Coste está en escala. Aquí no sé qué es esta variable cómo, pero la podemos dejar ahí. RAPI tampoco. Por ejemplo, esta pregunta yo no la tengo. No tengo la encuesta. Cuando tengo la encuesta sí sé qué es, pero me fijo son números. Podrían ser ordinales o podrían ser escalas. Entonces la voy a dejar. No hay ningún problema en eso. Esta tampoco. Dice independencia. Bueno. Vehículo. Bueno, esto sí. Esta es nominal. Peso. Hay un orden entre los pesos. Primero vienen los unos, luego los siguientes, ¿no? Esta es una ordinal, está bien. Y esto es logaritmo del peso, ahí. Con eso terminaría. El archivo lo tienen que compartir en el Moodle. Gracias.